Dato importante que quizás muchos no lo van a creer, el valle más grande de Puerto Rico es el de Yabucoa, no es el Valle de Laja. Empujaba un pistón, ese pistón, parte de la ceniza que quedaba del quemado de Bagá. Tuvimos que meternos aquí al área de almacenaje porque Aquí los hombres cuando se enfrentaban aquí con el calor, empezando caían redonditos mareados. Quillos de bronce para evitar que se gastara el eje de las masas, porque en el día de hoy visitamos la central azucarera Antonio Roy, ubicada en el precioso valle del pueblo de Yabucoa. La central Antonio Roy es un testigo mudo de los tiempos de la industrialización y agricultura. En nuestra isla existía una economía basada en la caña de azúcar y fue parte fundamental del desarrollo económico en aquel momento. Estas centrales se convirtieron en comunidades en donde todo giraba en torno a sus extensiones de caña de azúcar. A partir del 1905 fueron Cuba, Puerto Rico, República Dominicana el eje centralino de azúcar en el Caribe. Si quieres conocer la historia de esta central, quédate con Puerto Rico a pie. buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy me encuentro en el precioso pueblo de Yabucoa y me encuentro junto al director de turismo de este precioso pueblo, el señor Juan Lozada, quien me va a hablar respecto a la central azucarera Antonio Roy. Y esto está envuelto de mucha historia y un montón de situaciones que este señor, que es un perito, nos va a explicar poco a poco. Así que vamos a conocerlo. Y digo, usted lo conoce ya del video anterior, pero vamos a presentárselo nuevamente. Saludos, Juan, ¿cómo tú estás, hermano? Saludos, Puerto Rico a pie, estamos aquí de nuevo contigo. Vamos a hablarle un poquito de la trayectoria histórica pues, de la Central Roy. Se llama Central Roy porque ese es hasta el último nombre que tuvo, pero vamos a hablar de los cultivos de caña y cómo esto operaba en Puerto Rico. Yo le puedo hablar de esto porque yo trabajé aquí desde el 85 hasta el 2001, que esta fue la antepenúltima central que cerró en Puerto Rico. La última que cerró fue la central Coloso de Aguada. Aquí estamos, por esta entrada que estamos aquí caminando, de estas casitas que se ven izquierda a derecha, todas estas casitas eran propiedad de la central. Hay algunas que están originales, como unas cuadraditas como aquella, y otras pues le han hecho algunos arreglos. Aquí no vivía el cortador de caña, aquí no vivía la persona, aquí dicen la persona de a pie, el trabajador de a pie. Aquí vivían los mayordomos, los capataces, personas que tenían unos puestos ya altos, de alta jerarquía en la central. Al otro lado de la central, al otro lado del río, que vamos a ir más ahorita, allí ya eran más grandes. Aquellos eran los de los ingenieros, eran los de los azucareros y así por el estilo. Sí, que estaban ubicados básicamente en clase, ¿verdad? Estaban en clase, exacto, en clase. No lo mezclaban. No lo mezclaban. Así es, esta era la entrada principal. Tiene otra entrada por otro lado, para esa entrada mayormente se utilizaba, que había un puente, se utilizaba para la entrada de la locomotora con la caña, porque en unos inicios pues la caña era transportada a las centrales por locomotoras, que no es como en los últimos años, pues que eran con tractores o eran con camiones. Y entonces pues entraban por la parte de atrás. Okay. Esta era la parte del frente de la central, entraban por la parte de atrás, era donde entraba toda la caña, entraba aquí. Pues luego que don Cristóbal Vallecillo compra, pues para irte hablando un poquito de la historia, pues entonces don Cristóbal Vallecillo decide cejar operaciones, pero entonces le vende a don Antonio Roy en el 1927. Y en el 1928 vino el huracán San Felipe y cogió a la central y la viró patas arriba, pero como don Antonio Roy tenía dinero, él moderniza la central, instala molinos mucho más rápido. Esta central era una central que tenía unos molinos de molienda más rápidos que había. Okay. Entonces, pues de ahí esta central siguió trabajando en Flor, donde producía mucho azúcar. Luego hubo la necesidad, porque empezó la demanda de azúcar blanca, porque en los inicios, los primeros trapiches lo que producían eran melao o azúcar moscabada, pero ya luego las centrales tenían capacidad de hacer el grano. Ahí hacía azúcar negra,
cuando empieza la demanda de azúcar blanca, pues instalan lo que llaman la refinería, que es esta azúcar negra, pues se les trae un líquido a base de unos químicos como todo, pues se lleva el grano blanco. Ven acá, Juan, y aquí llegamos a básicamente la entrada de la refinería, ¿verdad? O de la central. Sí, de la central. Sí, estos primeros ranchón que ves aquí un poquito desmantelados, este era el ranchón de la refinería, había otro al lado que ya lo demolieron, y los que están a nuestra derecha, eso eran los almacenes. Ahí habían 4 almacenes de... Me habías comentado en relación a un tanque que en un momento dado... Aquí donde están estas palmas aquí al lado, ahí estaba el tanque de Melao. Ese tanque pues de Melao se hizo nuevo en el 99, porque esta central se remodeló en el 99. Y lamentablemente luego que se remodela, la última zafra fue en el 2001 y lo que duró fue una semana. Entonces, oye, te iba a preguntar, Juan, ¿cómo era la vida en ese momento de las personas en esta central? ¿Cómo era ese convivir? Tú sabes, pues tú me habías explicado que básicamente esto era una ciudad. Sí, esto era una ciudad, pues ya como te expliqué, pues aquí vivían unas personas, entonces mucho más al fondo, por donde pasa el río Guayanés, allá al fondo donde hay Bombo, pues por ahí pasa el río Guayanés. Hay un dato importante, si no hay cuerpos de agua no pueden haber centrales. Porque eso te diría que es casi una materia, la materia prima es la caña, pero si no hay cuerpos de agua, para darle ese lavado de caña, para el proceso de calentar agua para las calderas, que eran el que producía el vapor para mover todo. Porque en las centrales todo se movía con vapor. Pues en esa área allá abajo habían 2 pueblitos, uno se llamaba Ceuta, otro se llamaba Venecia. Me habías hecho una anécdota de Venecia. De Venecia, pues en ese tiempo pues no estaban lo que llamaban los sistemas sanitarios, y lo que habían eran pues quizás lo que llaman después letrina y cosas así, ya usted sabe. Entonces eso corría por ahí para abajo como en Venecia. Como en Venecia, exacto. Y pues entonces, pues Roy compra en el 27 y siguió operaciones con altas y bajas, hasta que decide en el 1973 cerrar las operaciones porque ya no era costo efectivo. No era costo efectivo, ¿por qué? Porque lamentablemente hay una realidad histórica, que aquí no cuidamos lo de nosotros. Aquí se empieza luego pues a traer quizás azúcar de afuera y otros productos quizás mucho más baratos, de menos calidad, pero mucho más barato, pero a la gente no le importa la calidad, le importa lo barato. Entonces pues Roy decide vender. Entonces el gobierno, para salvaguardar los únicos empleos que había, porque las centrales en todo Puerto Rico era, como quien dice, era el cimiento. Esta era básicamente la caseta del guardia, algo así. Esto aquí era un punto de cotejo de los tractores y camiones. Sí, y en esta área por aquí, allí detrás, donde se ven esas banderas ahí detrás, todavía está lo que llamaban la romana. Ahí se pesaban los camiones vacíos y luego cuando venían llenos de caña se pesaba a ver qué cantidad de caña entraba, porque como habían diferentes cultivadores o diferentes colonos, pues había caña que era mejor que otra, y no es justo que se le pague el mismo precio a todo cuando quizás tú tienes una mejor calidad de caña, que te daba mucho más azúcar, te daba mucho más guarapo, que quizás otro que que era de menos calidad. Por eso era que se pesaba, y a esa caña, pues a ese guarapo, esa caña se hacían unas pruebas. Habían unas pruebas que iban a un laboratorio, porque la central tiene un laboratorio, que ya mismito vamos a ir allá a esa área. O sea, que también vamos a ver el laboratorio aquí. Tenía laboratorio, tenía un dispensario, tenía todo. Pero la convivencia aquí con los trabajadores, esto era todo como una familia. Era como una familia. Pues como te dije, esta área aquí, la refinería, se fundó en el 1932. La primera refinería que se fundó en Puerto Rico fue en Mercedita de Ponce en 1926. Y esta refinería, el 80% de la mano de obra o los trabajadores eran mujeres. Ajá, mira qué curioso. Ese otro 20% eran hombres, porque los hombres eran los que hacían lo que llamaban la fuerza bruta. Entonces las mujeres eran las que llegaban a cocer los sacos de azúcar. En esos inicios el azúcar se llamaba Starlight, tiene el nombre de Starlight. Luego cuando el gobierno compra, le cambian el nombre Snow White al techo. Y hay un dato importante que muchas personas desconocen, que aquí apenas
los campesinos de ese tiempo apenas pesaban quizás algunas 100 libras mojadas. Ajá. Y los envases que se utilizaban para empacar el azúcar le llamaban sacos, pero eran de 200 libras, Wow. no eran de 100. Y la gente dice, ¿cómo es posible que un campesino apenas de 100 o 125 libras podía con un saco de 200 libras? Acuérdese que el campesino desarrolla fuerza y también hay algo importante, la necesidad. Si no lo haces, te quedas sin trabajo. Lamentablemente, así ha pasado la historia donde el campesino es lo que realmente levantó a Puerto Rico desde su cimiento. Y los diferentes cultivos de caña y central a todo Puerto Rico, ahí fue donde se cimentaron, pues te diría, empezó toda la economía de Puerto Rico. Por ahí. Pasamos el aguacero entre gotera y gotera del CIN, pero lo hicimos. Mira, en vivos. esta área que tú ves aquí, todo este hierbajo, vamos a decirlo así, toda esta maleza, Okay. todo esto aquí era una estructura toda en acero. Este era el área de recibimiento de la caña. En la área más cerca aquí de la izquierda era el área donde venían los tractores y entonces esta área aquí le decían el área de las mesas. Okay. Era una estructura toda en acero, pues en el área de mesa ahí la caña se vaciaba. Luego de ahí iba a un sistema de lavado, de trozado y luego de ahí era transportada al molino. Okay. Esa grúa que vemos allá arriba, que le decían el guaraguao, esa grúa, eran dos de ellas, pues ya una la tumbaron y queda esa. Esa grúa lo que se dedicaba era cuando había lo que llamaban un arrastre de caña que era de mayor capacidad de lo que podía moler el molino, pues entonces ella se dedicaba a amontonar la caña. Cuando luego en la tarde o ya en la noche paraba el acarreo de caña, pues toda esa caña que estaba amontonada, la grúa lo que hacía era, le echaba entonces al área de las mesas, al área de la hamaca, para entonces ser lavada, trozada, para entonces ingresar al molino para molerla. Mira acá, Lozada, ¿y tú jalaste machete como decimos aquí? No, porque yo trabajaba en el departamento de caldera. Mi papá era picador de caña, los hermanos míos eran picadores de caña, pero yo empecé aquí en los trabajos más bajos que hay aquí eran ceniceros. Que cuando vayamos al departamento de caldera, allí te puedo explicar más a fondo lo que eran los ceniceros y de qué se trataba. Luego subí alimentador de caldera, el trabajo de más responsabilidad en todo el departamento. Y me convertí también en soldador y fabricador. Mira qué bien. Y aquí estamos con el amigo Lozada. Vamos a entrar al interior de la central. Sí, no toda esta área en cemento, lo que pasa, en concreto, lo que pasa es que una parte ahí que era el área de la cuneta, que era donde se recogía el agua de las dos áreas, ya de esta área aquí que es de concreto y el área de la carretera. ¿A dónde vamos ahora? Vamos ahora para dentro de la central. Toda esta área que ustedes ven aquí un poquito deteriorada, ya este es el área del molino, que aquí es por donde entraba la caña, ya que luego llegaba al área de las mesas, que era lavada, como le dije, trozada, pues ya entraba al área del molino para empezar a hacer molida. Esta central tenía, le llaman molino, pero tenía 6 molinos. Sacarle el jugo. ¿Okay? Pues, vamos a entrar aquí, esta área que está aquí, que dice dispensario, porque era, como le dije, que había un dispensario, pero esta otra entradita que está aquí, que tiene una plancha sin arriba, este era el laboratorio. Miren todavía que esta viga de acero la cayó encima y no le hizo absolutamente nada a esta estructura. Esto era lo bien que se construía antes. Pues aquí, este laboratorio tiene una losa que es histórica. Este era el laboratorio. Sí, esa losa antigua, qué bonita, sí, qué bonita está. Este era el laboratorio, aquí era donde se traían las muestras de bagazo se le hacían unas pruebas a ver qué cantidad de dulce todavía quedaba en el bagazo. Y eso nos determinaba a los operadores del molino si había que apretar más las masas. Apretar más las masas era si había que pegarlas un poco más para exprimirlo más, para que sacarle más provecho, más azúcar. O más guarapo para producir más azúcar. Esto está bien interesante aquí, Lozada. Ok, todo lo que ve aquí ya ustedes ven la estructura de esto aquí. Esta área que vemos aquí libre, nosotros la llamamos la Plaza del Molino. Aquí era cuando se acababa la molienda, nosotros se desmantelaba, casi todo el área del molino de las masas se traían aquí para repararse. Pues vamos ahora aquí para el área del molino. Esto funcionaba, no era otra cosa que un funcionamiento como el de un tren. Esto trabajaba con vapor. El departamento de caldera, nosotros hervíamos el agua
quemando bagazo o búnker, especialmente bagazo, producíamos vapor, el vapor entraba por una válvula que estaba aquí, esto empujaba un pistón, ese pistón estaba conectado a esta manivela aquí, nos movía esa volanta y luego esa volanta estaba al otro lado conectada a otro sinnúmero más de volantas, como un tipo de transmisión. Y a lo último estaban las masas, entonces ese era el movimiento de las masas para poder ir moliendo la caña. Y yo creo que Lozada, volviendo a apelar a nuestra historia, yo creo que todos nosotros, todos los boricuas, tienen que haber tenido un familiar que trabajó en una central azucarera. Definitivamente, el puertorriqueño que no haya tenido un familiar que trabajó en alguna central en Puerto Rico, ya fuese dentro de las centrales o algo derivado a ello, que fueran ya fuese regando abono, que el abono en los cañaverales las regaban las mujeres. Los hombres eran el que los cargaba. Entonces, que si el palero o zanjero, que si el picador de caña, los que sembraban la caña. Pues aquí ya vemos todo este engranaje, todo esto son, aquí se puede decir que son túneles, todo esto son canales, todos de grasa, que para mantener todo esto lubricado. Huele a grasa todavía. Sí, esto que tú ves aquí dentado, esos son las masas, ¿ves? Que están en pares de 3, ellas están fuera de lugar porque cuando vinieron los saqueadores trajeron unos gatos enormes, porque ellas utilizaban unos casquillos de bronce, para evitar que se gastara el eje de las masas, porque se podía gastar el bronce, pero el eje no se podía gastar. Eso es como los aros de los pistones de un carro, así mismito. Pues esta masa, cada una pesaba 13 toneladas, movían entre sí. Venían desde aquella área allá. Las primeras masas allá estaban separadas porque recibían el mazo de caña. Y a medida que iban avanzando de trapiche en trapiche, cada uno de ellos un trapiche o un molino, las masas iban pegándose más, hasta que el bagazo salía casi botando. Sorprendió la lluvia, miren. Pero vamos a continuar con el recorrido. Aquí el amigo Lozada nos está explicando de los filtros. Ok, pues allá donde estábamos en las masas, pues ahí las masas apretaban la caña, le sacaban el guarapo. Ese guarapo venía y en este tanque que está aquí, ahí hay un sinnúmero de filtros ahí dentro. Ahí, acuérdense que el guarapo sale con partículas de la caña o de bagazo. Ahí se filtraba y luego de ahí iba hasta los tachos, que es lo último allá arriba. No podemos subir allá arriba porque fue saqueado esto, rompieron hasta las escaleras. Pues allá arriba, en esa área de los tachos, era donde se cocinaba el guarapo, que no era otra cosa que darle calor para evaporarle agua. Luego que se le evaporaba el agua, pues producíamos ya lo que llaman una pasta o el azúcar moscabada tipo granoso. Entonces luego lo bajábamos al área de las centrífugas. El área de la centrífuga, para que la gente lo entienda, no es otra cosa que una lavadora. Una lavadora te lava la ropa, te la exprime, te da la ropa, pero te saca el agua. Y la centrífuga eso hacía, te separaba el grano del líquido, te sacaba el grano negro y el líquido sobrante era lo que llaman melado, para hacer ron o alcohol o para la ganadería. Luego ese grano negro iba al departamento de refinería, había refinería y la refinaban. Si no había refinería, pues se iban a otras centrales que tuviesen refinería, se transportaba la caña, la azúcar negra allá para refinar. Y me habías comentado que en un momento dado aquí se continuó trabajando, pero no se refinaba y era entonces en Mercedita en Ponce que se refinaba. Sí, es algo irónico. La central Mercedita de Ponce cerró mucho antes que esta, pero la refinería no. Pues entonces esta siguió operando, pero se cerró la refinería. Entonces, pues la azúcar negra de aquí se llevaba a la refinería de Mercedita para hacer refinado. Bueno, Juan, ¿qué tenemos aquí ahora? Pues aquí, esta parte que está aquí, esta es la parte de departamento de caldera. El departamento de caldera es el departamento más importante de las centrales. Las centrales pueden operar sin ningún otro departamento, pero el departamento de caldera es más importante porque esto es lo que producía el vapor para mover todo, mover molino, mover planta eléctrica, mover todo. Esta parte que ve aquí, el departamento de caldera, tiene que ser el ladrillo porque eso es para retener calor, porque las calderas tienen unos hornos, que vamos ya a entrar a ellos, tienen unos hornos donde se quemaba el bagazo. Y entonces, ahí esto utiliza, si ves allá arriba, hay 4 fondos que parecen como si fueran cilindros de gas acostados. Pues entonces, ahí van conectados sobre 700 a 1000 tubos de 3 pulgadas y cuarto, bajan y están conectados a, que le llaman domo, a otro que está abajo. Y eso hay que llenarlo de agua.
como eso queda por dentro del horno, cuando empezamos a quemar el bagazo, ese calor nos hace que el agua hierva dentro de esos domos para entonces producir vapor. Y así es el funcionamiento de todas las calderas. Tenemos 6 calderas, estas que están aquí, la caldera número 1 y número 2 son las calderas de baja. De ahí nos vamos a ir a las calderas mucho más grandes, que eran las calderas de alta, que eran las que producían mucho más presión de vapor. ¿Okay? Aquí estamos en la entrada de uno de los hornos. Si miramos al fondo, ven el horno, aquí de donde caía el bagazo, se prendía, entonces ven unos tubitos en las paredes. Esos tubitos lo que hacen, lo que llaman es un aire inducido, por eso es un aire que nos soplaba el bagazo para que quemara con más facilidad. Y esas paredes, un tipo de material, antes eran ladrillos, ahora un tipo de material que era refractario, que retiene mucho calor, y aquí era donde pues nos producía suficiente calor para producir vapor. Esto es un horno, miren esto, miren. Entonces, si vemos al fondo allá, apenas se ve, allí ven la tubería. Okay, esa es la tubería, toda esa tubería está llena de agua, hay como 700 a 1000 tubos. Y entonces todo este calor que se produce aquí hacía hervir esa agua. Miren producir vapor. Entonces este es el horno. Aquí todavía tenemos parte de la ceniza que quedaba del quemado de bagazo, que esto ya no se quemaba. Esto es parte de la ceniza. Entonces este hueco que está aquí arriba, esto tiene una compuerta y por aquí era cuando nosotros controlábamos la entrada de combustible, la entrada de bagazo, que era el combustible principal, al horno para ser quemado. Porque en la parte de arriba iba un conductor y ese conductor estaba todo el tiempo en movimiento porque nos llegaba el bagazo desde el molino continuo, iba pasando por aquí encima y todos los hornos y las calderas trabajan de la misma forma. Ese material que no se quemaba caía aquí y esto se llenaba a veces que cuando se abría la puerta y eso salía por la puerta. Esto había que limpiarlo todos los domingos. Y aquí salían troces de ceniza. Wow. Mira para allá, mira arriba, mira para allá, sí. ¿Esa ceniza la reutilizaban la utilizaban para algo? Bueno, había un área donde se llevaba esa ceniza y a veces se regaba por los cultivos. Ok. Sí. O sea que existían dos tipos de calderas. Sí. Dos tipos de calderas. Esta es la 1 y la 2. Estas eran calderas de baja que producían hasta 150 libras de presión de vapor. Y aquí ya tenemos la caldera monstruosa. Miren ese tamaño de esta caldera, la 1 y la 2 es lo pequeña, versus esta caldera. Miren. Wow, Ahí se ven más claro allá arriba los fondos de lo que llamamos los domos. Están allá arriba. Y el último el de abajo está en aquella área, ¿ves? Que todo es ladrillo, todo bien insulado para retener el calor. Y el horno son mucho más grandes, lo que pasa es que están deteriorados, pero de aquí se puede ver hacia adentro el tamaño de esos hornos. Ya se han caído parte de las paredes, pero mira el tamaño de ese horno para allá abajo, comparado con aquel. Sí, que eran mucho más grandes. Sí, mucho más grande. Esta es una caldera de alta, esta producía hasta 275 libras de presión. Y luego pues tenemos aquí... Bueno, mi gente, mire, a duras penas hemos realizado este recorrido con el señor Lozada, que de verdad que le doy mil gracias porque ha sacado de su tiempo y hemos aquí básicamente arriesgado la vida para llevarles a ustedes. Pues esta caldera que tenemos aquí es un estilo diferente. Estas son 4 hornos, ya ven que es como si fueran unos tipos drones, pero esta era la chulería de la central. Mira el tamaño de ella, tiene una capacidad de quema de bagazo superior a las demás. Esta era la caldera número 6. Y esta área que vemos al fondo, ahí, era el área de la bagacera. Cuando se moría caña, pues nosotros íbamos al mismo tiempo, íbamos quemando bagazo, pero siempre había un sobrante de bagazo. Y ese sobrante nosotros lo almacenábamos aquí. En esta área, el bagazo aquí nos llegaba hasta el techo. Wow. Entonces, cuando se acababa la molienda de caña, que ya no entraba el bagazo directo del área del molino al departamento de caldera para ser quemado, pues entonces de aquí se tiraba, que aquí había un conductor con una máquina, o a mano, se tiraba aquí. Entonces, era a la inversa. Era de aquí para allá, pero para las calderas. Lo mismo que hacía del molino para acá, ahora de aquí para allá, pero para las calderas, quemar las calderas. Muy bien. El río Guayanés está aquí, al lado. Le estamos hablando que si no hay agua, no pueden haber centrales. Porque la central, el agua es la que te da el lavado de la caña, es la que mantiene las calderas con agua para hacer hervido.
Si no, es vital. Es vital. Entonces aquí pues tenemos el río Guayanés. Mira el río aquí al ladito, mira. Está el río aquí, el río Guayanés aquí. Mira qué chévere. Ahí está el río. Hay un dato curioso que todavía a todos los que a mí me visitan, yo le pregunto que de dónde sale la palabra central. Okay. Y el 100% me han dicho que no saben. La palabra central elemental es de la palabra centro. Okay. Pues te voy a dar una explicación. Lo que viene pasando es que los primeros cultivos de caña, cuando surgen las centrales grandes, los cultivos de caña no eran del dueño de la central, eran de colonos individuales. La central lo que hacía era que le molía la caña y entonces ellos le pagaban. Okay. ¿Qué pasa? La central había que ubicarla en un lugar céntrico de todos los diferentes cultivos de caña, porque si tú eras un colono, habían varios colonos, y si yo ubicaba la central más cerca de tu cultivo de caña, los demás colonos iban a decir, pero mi caña tú me la tienes que pagar más cara porque está más lejos, el acarreo. Entonces por eso es que se buscaba un sitio céntrico que quedara a la misma distancia de todos los colonos, los cultivos de caña, para que tuviese agua. Básicamente algo de logística. Algo de logística. Tenía que ser, de ahí es donde sale la palabra centro. Te voy a hablar de esto porque mucha gente, igual yo también le pregunto, en los campos, cuando había una persona que le decían, ahora tú vas a un proyecto y le dicen es el supervisor, pero también le dicen una palabra, capataz. Correcto. Y yo le pregunto a la gente, ¿de dónde sale la palabra capataz? No me saben decir, pero hoy lo van a saber. Hoy lo vamos a saber. No tengo idea. Lo que pasa es que los supervisores, o lo que le llamaban capataz, iban a las fincas, en ese tiempo iban a caballo. Okay. Entonces, cuando el trabajador escuchaba los sonidos del casco del caballo, ¿cómo hace? Capataz, capataz. De ahí es donde sale el nombre capataz, del sonido de los cascos del caballo. Muy Por bien. Eso cuando iba el capataz, ahí los trabajadores decían, mira, pónganse a trabajar que por ahí viene el capataz, porque iba a caballo. Mira qué bien. Mira. Y así ha corrido a través de la historia, eso era como un supervisor, pero iba a caballo. Mira qué interesante. ¿Okay? Vamos a pasar ahora por aquí, vamos a que el agua nos da un poquito de chance, vamos a ir al área de las centrífugas, que era de donde se separaba el grano del líquido. Esta parte que está aquí, toda es baratada, aquí todo esto era un sistema de bombas. Este era mi departamento. Yo era alimentador de caldera, este sistema de bombas era donde me tiraba el agua para todas las calderas. De un tanque allá, nos la tiraban, la lavamos aquí y aquí. Habían diferentes bombas, unas de alta, unas de baja, y era para, dependiendo de la caldera, esa era la potencia de la bomba para alimentarnos el agua dentro de las calderas. Aquí, esta parte de aquí detrás, porque aquí vemos una chimenea. Esta central originalmente, cuando Roy la compra en 1927, ella tenía dos chimeneas, que es esta que está aquí, esta que está aquí, cuidado arriba, tenía esta que está aquí, había otra más. ¿Qué pasa? Esta chimenea, el humo que salía por ahí era un humo negro, que era un humo contaminante. Pero como había que evolucionar, pues entonces luego instalaron un sistema de chimenea nuevo y esta quedó obsoleto. Okay. Una se sacó, pero la grúa no lo puso a sacar y esta se quedó. Este sistema quedó obsoleto y ese sistema nuevo de chimenea de stainless steel tenían como unos cajones enormes que le llamaban, tenían unos pisteros, llaman el área de los scrubbers. Ahí lo que hacía era que eso tiraba el humo, entraba ese tanque, eso tiraba una agua a presión descomunal. Entonces lo que hacía era que ahí entraba el humo negro, ese humo negro quedaba como lavado. Entonces todo ese sucio bajaba al fondo de este tanque y salía el humo blanco, ya no contaminante o menos contaminante que el que salía por estas chimeneas originales. Estas chimeneas originales ya ve la construcción que es abotonada y por dentro es todo ladrillo. Vamos a hacer un close-up ahí para que vean. Sí. Esta chimenea era mucho más alta, ella pues se deterioró, se le partió parte, sigue hasta el final y la otra parte está aquí. Está aquí casi en la orilla del río. Esta parte que está aquí es parte de la chimenea. ¿Okay? Y el tanque que está allá atrás, aquel tanque que está allá atrás, que lo vemos entre medio de la vegetación de los árboles, ese era el tanque donde nosotros almacenábamos el agua para las calderas. El departamento de Tacho utilizaba agua para agilizar el proceso de evaporación.
La gente dirá, pero porque usaba agua y se iban a evaporar. Lo que pasa es que el agua no entraba en contacto con el guarapo. Era por medio de una tubería y eso lo que hacía era que esa agua caliente ayudaba al proceso. Entonces ellos nos tiraban el agua caliente a este tanque. Y como era agua caliente, nosotros la aprovechábamos para el departamento de caldera. Porque si nos faltaba agua, no podíamos echarle agua a temperatura ambiente a las calderas porque se nos caía la presión. Tenía que ser agua caliente para que siguiese ese proceso del vapor ideal. Oye, te voy a hacer una pregunta, Lozada. Tú como perito de esta central y que conoces, ¿verdad?, el proceso y cómo se procesa todo este material, el azúcar. Mucha gente habla de lo saludable que puede ser un azúcar o la otra, refiriéndose al azúcar negra o azúcar blanca. ¿Qué tú me puedes comentar en relación a ese azúcar? ¿Cuál es más saludable? Lo más saludable es lo más pegado a la planta. Y después del guarapo, porque lo más saludable es el guarapo, que es inmediato, es el azúcar negra. Porque ya la azúcar blanca pues es mucho más procesada, bueno, la palabra lo dice, refinada. Es refinada donde se le echan un sinnúmero de químicos para llevarla hasta ese grano blanco. ¿Okay? Pues mira, esta área que está aquí, ve los canducos, entonces este era el área del paleador. Ya cuando cierra la refinería en el 1982, pues ya el azúcar se la llevan para refinarlo en Mercedita, en Ponce. Pues aquí entraban los camiones y por esas poleas que está allá arriba, el camión se metía debajo y ahí llenaban el camión a granel. Ahí caía el azúcar moscabada, que era como una pasta granosa, y entonces bajo un huequito caía la centrífuga y eso separaba el grano del líquido. Esta central con la quema de bagazo, y esta planta funcionaba con vapor. Y cuando estábamos en molienda, nosotros producíamos tanta energía que le dábamos a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ándate pa'l carajo. Pero ya luego, cuando se nos acababa el bagazo, pues o parábamos el departamento de caldera, tenía que seguir en funcionamiento el departamento de tachos, que seguía cocinando el guarapo, pero no teníamos para poner las calderas. Pues entonces seguíamos moviendo entonces la Autoridad Eléctrica nos hacía un switch. Entonces nos devolvían una poca. Pero ellos siempre ganaban con nosotros. Sí. Más o menos lo que pasa ahora, con las placas solares. más o menos. Las placas solares. Entonces me estaba mencionando, Lozada, que hay una particularidad de esta central. Sí, esta central, no sé si otra central lo tienen, pero yo puedo hablar de Yabucoa. Esta central tenía una avioneta, tenía un aeropuerto que era en la parte de atrás, cerca donde está la oficina administrativa, lo llamaban por el callejón del medio. Esta avioneta se utilizaba para regar herbicida. En todos los cañaverales, porque imagínate cómo se iba a regar herbicida quizá a mano a tantos cañaverales. El Valle de Yabucoa estaba en su totalidad sembrado de caña. Estamos hablando de sobre 14.000 cuerdas de valle, y todas se sembraban de caña, incluyendo hasta las faldas de la montaña. Un dato importante que quizás muchos no lo van a creer: el valle más grande de Puerto Rico es el de Yabucoa, no es el Valle de Laja, porque el Valle de Laja lo componen 5 municipios. El Valle de Yabucoa, de 14.000 cuerdas, solamente de Yabucoa. Y si divides el Valle de Laja entre 5 municipios, no llega ni a 10.000 cuerdas por municipio. Lozada, gracias de verdad por el apoyo y por mostrar. Bueno, mi gente, y será todo por el día de hoy. Será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.